escribí sobre ese tema que preguntó Juancito Cardo. Yo escribí un artículo de una hojita de lo que le puede pasar a una persona por no manejar las emociones. Después se lo envío, si no se los puedo enviar por acá, se lo envío al mail o se lo envío al WhatsApp, pero voy a tratar de subirlo acá o te lo mando a vos, Carlito, para que vos lo subas. Bueno, es muy importante ese tema. O sea que las decisiones están bastante asociadas a la pregunta que vos hiciste y el componente emocional influye notablemente. Por eso que algunas personas no tienen control de su vida. O sea que por más que tengan un montón de herramientas, si eso no lo tienen, no tienen control de su vida. Y eso es complicadísimo, ¿eh? Son presas de otro fenómeno mucho más peligroso. Bueno, ustedes imagínense entonces en el eje, por ejemplo, de los logros. En el sur estaba la tristeza. Supónganse que yo les dije que los duelos son duelos normales. Normalmente si nosotros perdemos un animalito, perdemos un familiar, perdemos algo que nos gustó, o nos perdemos un reloj o un arito, no sé, miles de cosas que podemos perder, o una amistad, o un novio, montones de cosas, eso lleva a un duelo. Ahora, el duelo va a estar en relación con una cosa normal, porque vos durante ese tiempo vas a estar afectado por la tristeza, y esa tristeza la vas a tener acumulada durante un tiempo, que es un tiempo normal del duelo de cada uno. Ahora, cuando ese duelo se transforma en algo muy largo y que no termina y se repite por el tiempo, eso se transforma en depresión. Entonces acá hay que hacer una aclaración muy importante. Fíjense, dicen, por lo menos de las lecturas que yo he hecho sobre esto, que más del 95% de todas las enfermedades que tenemos se deben a las emociones. O sea, las emociones son la causa de lo que pasa después en el cuerpo. Se transmiten de alguna manera a una enfermedad en el cuerpo. Y fíjense, por ejemplo, en el caso del tema que es la tristeza y que después deviene en la depresión, imagínate que después necesitas un tratamiento, o psicológico, o médico, lo que sea, psiquiátrico, para poder salir y recuperarte. O sea, ya te está llevando a una enfermedad. Y hay personas que a veces terminan falleciendo porque esa tristeza se le transformó en una depresión y la depresión se encierra en sí mismo, entra en un vacío impresionante y termina destruyéndose. En el caso, por ejemplo, del eje de las amenazas, ustedes fíjense, por ejemplo, que ese eje tiene a la derecha el enojo y a la izquierda el miedo. Si el miedo, porque están todas las emociones, inclusive como nosotros las podemos incorporar como negativas, pero no son negativas, son diferentes, tienen otra valoración. Lo que pasa es que cada una de ellas también sirve para algo. Por ejemplo, el miedo tiene una parte positiva que es la precaución. ¿Por qué? Porque vos no cruzás la calle corriendo. Si vos estás en la calle 7 o en la calle de un barrio que pasan muchos autos, vos no cruzás la calle corriendo sin mirar, porque ese es un riesgo muy grande. ¿Y qué es lo que te hace tener esa precaución de mirar para todos lados? Es el miedo. El miedo tiene entonces un aspecto positivo que es la precaución. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el miedo se dirige constantemente hacia una cosa y tu actitud es permanente respecto a eso y solamente a eso, eso se transforma en una fobia. Entonces la fobia es el resultado del miedo canalizado en una sola cosa. Puede ser una cosa o un ser. Ahora, eso tiene tratamiento médico. O sea, vos te das cuenta que ahí ya estás en una enfermedad, porque tenés que recurrir a un médico, a un psicólogo o lo que sea. Un tratamiento. Por ejemplo,
si el miedo ese se hace universal, que le tenés miedo a todo, eso se transforma en otra emoción muy complicada, que es el pánico. Entonces el pánico es el miedo generalizado en todos los aspectos y que requiere que vos no puedas estar solo. Necesitas de la compañía de alguien, que ese alguien te opere por vos, te lleve, te acompañe, porque el miedo no te deja hacer nada. Entonces, fíjate que también ahí necesitas un tratamiento de tipo medicinal. Entonces, vos, esto ustedes van viendo, que lo que yo les dije, de que las emociones, estamos hablando de poquitas, las emociones, si se hacen consuetudinarias, se instalan de una manera permanente, en algún aspecto se transforman después en una enfermedad. Hay que tener mucho cuidado. En el caso de la amenaza y del enojo, cuando vos tenés las herramientas para hacerle frente, alguien te puteó, ¿viste? Vos te enojaste, esa emoción te da la fuerza para hacerle frente, inclusive te puede agarrar piña y lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te agarrás piña, también tenés que tener cuidado porque por ahí el otro tiene un revólver y te puede matar. Consejo que yo doy, en determinadas circunstancias conviene tener, por supuesto, el valor de hacerle frente a las cosas, pero de acuerdo a cómo es ese antagonismo que tenés con el otro ser, porque a veces las palabras hieren mucho, las palabras son muy peligrosas. Permanentemente estoy enseñando esto, las palabras llevan a cosas terribles, porque generan dramas muy grandes. Hay que tener mucho cuidado con lo ofensivo de lo que es la palabra. Y en el caso de la violencia a nivel físico, también. ¿Por qué? Porque por ahí vos te bajaste del auto y el tipo tiene un revólver. Entonces, por un insulto, vos tuviste el valor de hacerle frente a esa amenaza, ese valor que te dice, que te da el enojo. Si el enojo no lo conducís bien, puede terminar en un problema muy grave. Y eso es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado por cómo manejar la situación. Por eso es muy importante tener conciencia de este tipo de fenómenos, porque después no hay arrepentimiento. Inclusive a veces un enojo puede ser perdonado, puede ser, y a veces no. ¿Por qué? Por la forma en que se dio. Viste que eso, ustedes deben tener experiencia, pese a que son muy jóvenes, de haber vivido cosas, o su familia, o su mamá, o su papá, abuelos, qué sé yo, que te cuentan, y a veces es difícil volver de situaciones de esa naturaleza. Ahora, cuando el enojo, vos el enojo lo podés mandar a la heladera. O sea, yo me enojo con alguien, pero no trabajo el enojo, entonces lo mando a la heladera y además lo mando a la heladera con bronca. ¿Qué quiere decir? Si yo mando el enojo a la heladera y con bronca o con odio, ese enojo se mantiene vivo, se va a mantener vivo durante todo el tiempo que uno no lo pueda manejar. Y eso se llama rencor. Entonces el rencor es un enojo colocado en la heladera que te dura toda la vida. ¿Por qué digo en la heladera o en el freezer? Porque cada vez que lo sacás está bueno. Entonces, permanentemente el cerebro es muy jorobado, porque el cerebro no puede manejar más que una idea a la vez. Entonces, al no poder manejar más de una idea a la vez, vos cuando estás entretenido por alguna razón que te saca de tu habitualidad, vos no el cerebro está trabajando, trabaja todo el día, inclusive cuando vos dormís, entonces él no hace nada, no te dice nada. Pero cuando vos te olvidaste del trabajo que estás haciendo, que te estaba distrayendo, el enojo va y te coloca, ¡paf! El cerebro te coloca otra vez la idea ahí. Entonces vivís permanentemente con ese drama. Por ejemplo, saliste de tu casa y encontraste el auto roto. Entonces vos querés buscar al hijo de puta que te lo rompió. Entonces, ¿qué haces? Estás permanentemente con el enojo cargado buscándolo y tenés una solución, la solución sería el seguro, porque lo tenés. Pero así todo, vos te vuelves loco, porque quien te hizo eso, que tú, lo que sé yo, te das manija. Entonces acá aparece otro fenómeno de las emociones que no les conté hoy. Las emociones aparecen en el ser humano muchas veces por lo que yo les dije que son estímulos externos, pero dentro del ser humano
uno se da manija, no es un término técnico este, pero la haces crecer a la emoción. O sea, vos la emoción la pensás, la pensás, la pensás, la pensás, cada vez te das manija, por ejemplo, con el tema del auto, empezás a pensar, a insultar por adentro tuyo, que si lo agarro lo mato, que esto, que el otro, empezás, y resulta que esa emoción crece adentro tuyo. Y en un momento determinado puede ocurrir que vos, como ya tenés esa cantidad de enojo acumulada, que se transforma en el rencor y todo eso, vos eso lo sacás, y cuando lo sacás no tenés control de lo que va a pasar al otro. Y ahí es donde se produce el efecto negativo de que por ahí te pones violento con respecto al otro, ¿viste? En demasía. ¿Por qué? Porque te generó dentro tuyo un estado de resurgimiento emocional muy grande que se fue recapitalizando. Y eso es peligrosísimo. Como ustedes ven, este tema es muy interesante. Inclusive, para la clase que viene, después yo voy a hablar con Juancito, los tangueros, a usted le va a parecer esto increíble, pero yo elegí, entre otros tangos que tienen los nombres de las emociones. Por ejemplo, hay un tango que se llama Rencor. Entonces el tango te cuenta, porque el famoso, el autor del tango, que son genios, esos tipos que escribieron esos tangos eran genios porque eran de un nivel extraordinario, se adelantaron a todo esto. Y vos fíjate que un poeta resuelve en un entorno de escritura lo que le pasa a un tipo que tiene rencor. Y encima le pone el título del tango a la palabra rencor. Entonces, cuando vos escuchás el tango rencor, él te está diciendo lo que le pasa a un tipo que tiene rencor, de una manera magistral. Para la clase que viene vamos a escuchar 3 o 4 tangos que tienen que ver con las emociones. Hay un tango que se llama Miedo. Entonces, viste, las emociones están casi, yo tengo más o menos elegido como 10 tangos, no los quiero tampoco ocupar mucho tiempo con esto, pero en el Adiós aula Nonino, normalmente... ¿Eh? Adiós Nonino de Piazzolla está bueno también. Claro, pero bueno, claro, porque ese es un tango que él lo hizo en una noche cuando él estaba en Nueva York y se murió el papá, que era de Mar del Plata, por eso el aeropuerto se llama Piazzolla, de Mar Es del triste. Plata. Claro, y entonces le agarró una tristeza a la Bárbara porque él se enteró que había muerto el papá y a la noche hizo el tango ese que se llama Adiós Nonino, que es un tango bellísimo. Si ustedes lo escuchan, parece música clásica. Bueno, entonces hay tango que se llama Venganza, por ejemplo, que es otra emoción. Otra se llama, de la tristeza también hay, la tristecita, por ejemplo. Entonces hay un montón de música y de poetas que hablaron de esto y, por ejemplo, hay un tango que se llama Pasional. Pasional es, ¿qué es? Es una emoción la pasión. ¿Qué quiere decir pasión? Quiere decir que es una emoción que se repite de forma permanente. Y ustedes analicen esto con el hincha de fútbol, por ejemplo. El hincha de fútbol es un apasionado, dicen, ¿viste? ¿Por qué? Va a la cancha, grita, pierde, putea, qué sé yo, después a la otra semana va de vuelta, gana, pierde de nuevo, qué sé yo, pero siempre está gritando con el equipo, cuando avanza, que hacen un gol, gritan todo, cantan, porque son apasionados, porque es una emoción, la del fútbol, por ejemplo, el hincha de Boca, vos ves que está apasionado como cualquier hincha, y que el tipo siempre está con esa pasión permanente, y esa es una emoción. Lo único que se llama pasión, porque es una emoción que se repite de forma permanente. Y hay un tango que se llama Pasional, y otro que se llama El hincha, que también refleja este tipo de fenómenos y de emociones. Entonces ustedes ven que yo estuve hablando de 3 emociones, y esas emociones ya se derivan en otras emociones que a su vez ya requieren algún grado de tratamiento por algún especialista, que puede ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra o alguien que tenga que ver con estos temas. Entonces, imagínense la importancia que tiene, porque yo les decía que este fenómeno trae a consecuencia muchas de las emociones que nosotros derivamos después en enfermedades, que aparecen con el tiempo. Porque vos tenés ese rencor, y ese rencor de alguna manera está trabajando adentro tuyo, como les conté hoy,
y eso a la larga te produce un estado de enfermedad. Ahora, si ustedes, por ejemplo, como yo les decía hoy del enojo, entre el enojo, fíjense qué dato entre el enojo, si ustedes se imaginan, miren, traten de ver así de manera gráfica el enojo y la tristeza. El enojo está a la derecha, la tristeza está abajo. Entre esos dos aparece otra emoción que se llama frustración. La frustración es una emoción muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Ustedes fíjense, supongan que ustedes tienen un inconveniente, un problema, una acción, una dificultad. Ustedes tienen una dificultad. Entonces ustedes van a encontrar, van a tener que hacer un trabajo, una acción van a tener que hacer para resolver esa dificultad, ¿no es cierto? Mientras esa dificultad existe, se genera una tensión en vos mismo, una tensión se genera hasta que vos esa dificultad la resolvés. ¿Qué pasa? La acción va a tener dos posibilidades nada más. La resuelvo, por un lado se va. Si yo la resolví, se generó una tensión, la resolví, eso desapareció. Imagínense que no la resuelvo, que el problema se mantiene. Cuando el problema se mantiene y no tengo la solución, o sea, no hay solución, al no haber solución, la tensión se sigue manteniendo. Entonces, esa tensión, como yo no resuelvo el problema, se va generando en mí hostilidad. Y la hostilidad se dirige a dos cosas fundamentales. Se dirige hacia afuera, porque yo puedo putear, lastimar, pegarle a alguien, por eso, porque esa tensión me generó esa hostilidad, o hacia mí mismo. Si yo esa tensión, que además se transformó en esa frustración, en esa hostilidad la canalizo hacia mí mismo, ahí yo me estoy enfermando. Porque puedo tener ansiedad, angustia, tristeza, un montón de cosas que me llevan a enfermedades. Ustedes se dan cuenta entonces, acá hay algo muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de la violencia siempre es porque hubo frustración antes. ¿Se da cuenta de dónde surge? Entonces, no siempre que hubo frustración hay violencia, porque suponete que vos tenés una frustración, pero no la canalizás hacia el exterior. La canalizás con vos mismo. Esa violencia se canaliza con uno y después, bueno, verás vos cómo la podés resolver. Porque vos vas a tener un estado distinto de enfermedad o lo que ocurra, pero la tenés vos. Ahora, si la canalizás hacia afuera, te pones violento con otro. Entonces, dice la teoría que cada vez que hubo violencia, hubo frustración antes. Entonces, todas las causas de violencia están originadas en la frustración. Miren si es importante esta emoción. Entonces, esta es una emoción complicada. Ahora, por ejemplo, ¿a qué está más dirigida esta emoción? Esta emoción está más dirigida, la frustración muchas veces está más dirigida a lo que la persona dice, al habla. Por eso yo les decía hoy, cuando hablamos y nos dirigimos con otras personas, cuidado en la manera que hablamos, de la manera que nos dirigimos, de la manera que estamos diciendo las cosas, porque pueden generar un estado de enojo, y el enojo con la tristeza mezclada, o sea, digamos, la depresión que genera, por un lado, y por el otro lado, el rencor y el resentimiento que genera, eso deriva en una frustración. Y la frustración es una emoción jorobada. Ahora, esa emoción está más asociada a lo que la persona dice o a lo que la persona puede hacer. En cambio, entre la tristeza y el miedo, me ubican en el espacio, ustedes como ver la brújula como es, ¿no? Para que no se pierdan, no se están perdiendo, ¿no? Entonces, entre el miedo, que está a la izquierda, y la tristeza, surge otra emoción. Y esa emoción es la vergüenza. La vergüenza es una emoción.
Y la vergüenza es una emoción que está más asociada a la mirada. Vos entrás a un lugar y te sentís mirado de arriba a abajo. Y lo primero que te produce es un estado de vergüenza porque vos no sabés si tenés una cagada de pajarito, si tenés el pantalón roto en la cola, si te ve algo, si qué tenés. O a lo mejor se ríen porque están mal vestidos, ¿por qué? O porque no te conocen, o porque por ahí vos crees que es eso y no es, pero evidentemente la mirada, cuando vos entras a un lugar, a veces te miran todo y vos decís, te sentís observado y eso te genera algún estado de vergüenza. Y la vergüenza es una emoción, ¿se dan cuenta? Entonces ustedes fíjense, ya ahí tenemos enojo, rencor, resentimiento, odio. Después tenemos frustración. Después tenemos de la frustración, tenemos el problema más delicado que puede ser lo violento. Después tenemos tristeza, tenemos abajo depresión. Después vamos a vergüenza y de vergüenza a miedo. Y en el miedo tenemos asociada lo que yo hablaba hoy, ¿no? El pánico y ¿cuál era la otra palabra que había usado? Y cuando es la emoción hacia uno solo, la fobia, perdón, se me había escapado la palabra. La habíamos nombrado hoy. Bueno, la fobia. Ahora, ¿qué pasa? Ahí ya ven cómo se van desarrollando otras emociones. Ahora, si yo al miedo lo asocio con la alegría, porque vos fijate, vos vas a dar un examen y tenés más de una emoción. Podés tener alegría y miedo, o no, al mismo tiempo. Por ahí decís, me siento bien de que voy a dar la materia, la voy a dar bien. Y por otro lado tenés un poco de miedo porque por ahí te puede ir mal, porque te pueden poner un 4, qué sé yo, un 2. Bueno, entonces esa mezcla entre la alegría y el miedo genera la ansiedad. Entonces la ansiedad es una emoción y la angustia también, porque una tiene que ver con el cuerpo y otro con la mente. Entonces esas emociones también están actuando, porque vos podés tener ansiedad, es decir, me va a ir bien con esto o me va a ir mal. Al mismo tiempo tenés eso, me presento al examen, no me presento, y estás con esa duda que generalmente te la genera el estado emocional. ¿Se dan cuenta? Ahora, si vos, por ejemplo, mezclás para el lado derecho la alegría con el enojo, ahí te da la euforia. Porque la euforia es una emoción que generalmente es como una alegría desmedida. ¿De qué jode tanto viste? O sea, es una emoción desbordada. Vos estás contento, pero no estás contento a las 24 horas. ¿Por qué? Porque pasó algo. Entonces, cuando estás contento y jodés todo el tiempo con lo mismo, es como que tenés una euforia y ya ese entonces no es un estado natural. El estado natural entonces tiene que ver con la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo, que son las herramientas que cada una tiene su ventaja. Por ejemplo, el enojo como contraprestación tiene el valor y el miedo la precaución. La alegría la despreocupación y la tristeza la preocupación. Esos serían los aspectos que tienen buenos cada uno de estos. Pero ustedes ven más o menos cómo está enganchado todo, de tal manera que ahí ya hablamos como de 10, 12 emociones diferentes. En un ratito, ¿se dan cuenta? Bueno, emociones hay muchísimas. Ahora, hay muchas maneras de hacerle frente a algunas cosas de estas, como, digamos, como para tener un ejercicio de introducción hacia uno mismo y cuidarse de esto. Una de las cosas que no hay que hacer es colocarse dentro de la zona de peligro emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un acontecimiento emocional que yo sé que ahí corro peligro o que yo puedo meter la pata, me tengo que alejar de eso. No tengo que meterme. O sea, yo tengo que saber, por esto es un tema básico de la capacidad que tiene una persona para manejarse, ¿no? Yo tengo que saber cuál es la zona de peligro. ¿Viste? Ustedes, cada uno sabe, tal cosa me jode. ¿Para qué me meto entonces? Entonces, trata de aislarte de esa zona, no meterte en esa zona. Entonces,
Hay una zona de peligro con la cual yo tengo que conocer. ¿Para qué me voy a meter ahí? Si yo puedo totalmente estar afuera de eso y no correr peligro, salvo que tenga intenciones de otro tipo. Pero ¿cuál es la ventaja de meterse en la zona de peligro? Porque o salís lastimado o vas a lastimar a alguien. Entonces eso es muy importante, por eso tiene que ver con la inteligencia que le podés ir agregando a esto. Pensalo, si podés, porque a veces las emociones no te dejan pensar, acuérdense que las emociones son con ausencia de razón. ¿Mm? Si bien duran poco, ojo con eso, porque por ahí en un minuto puede ser un desastre. ¿Eh? Entonces, otra cosa es el umbral que yo tengo. Pues yo puedo tener un umbral de tolerancia. ¿El umbral qué es? El paso para arriba que yo puedo dar, como si fuera un escalón. Yo puedo tener un umbral de tolerancia. Entonces, ¿para qué voy? Si yo tengo ese umbral de tolerancia, me manejo en ese umbral, no salgo de ahí. ¿Para qué voy a ir al otro escalón? Cuando me meto en el otro escalón, no sé cómo salgo. Puedo salir lastimado o lastimar. Entonces, cuidado con este tema. Muy importante. Esto tiene que ver con un control también de uno mismo. Uno tiene que saber. Por eso el autoconocimiento es muy importante y hay que invertir en uno, permanentemente. Por ejemplo, cuando tenés un problema de una emoción que vos estás permanentemente regurgitando, ¿viste cómo hace la vaca? La vaca regurgita, ¿no? Regurgita, ¿no? Porque ¿qué hace? Manda al estómago el pasto, lo vuelve a los dientes lo vuelve otra vez al estómago y así regurgita hasta que lo va eliminando. O sea, come y lo guarda y después lo mastica. Entonces, eso pasa con una emoción y eso hace que crezca la emoción. Hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que lo que hablamos, esto es muy importante y nosotros seguramente vamos a trabajar en un medio donde este fenómeno es muy particular. No solamente para nosotros, sino para todos los que están del otro lado. Porque todos los que vos tenés que asistir son tipos que han sido, de alguna manera, emocionalmente perturbados. Fíjense que yo de a poquito les fui explicando y ustedes ven que con el tema de la frustración, ¿cómo ocurre eso? Porque cualquier persona puede matar a otro, cualquier persona. Y después hay algunos que se arrepienten, otros no. Pero en este caso, fíjense que una vez que hiciste la macana, ¿cómo volvés de eso? Entonces, una de las estrategias es no pasar el umbral, no meterse en la zona de peligro. Después hay que contar hasta 100, porque uno va aprendiendo. Porque cuando vos estás revolviendo la emoción internamente, tratá de pensar hasta 100. Porque si vos pensás hasta 100, no hasta 10, hasta 100. ¿Por qué? Porque eso te va dando dominio para poder vos manejarte, no que te maneje la emoción a vos. Porque generalmente la emoción te maneja, es dueña de tu ser. Y vos no tenés el cerebro funcionando adecuadamente. Siempre hay que elegir el camino que a vos te da más trabajo, porque nosotros somos habituales a usar los caminos más cortos, los cortos circuitos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos esfuerzo. Entonces, por ejemplo, hacer el camino más largo. ¿Por qué? Porque la voluntad es la que tiene que mandar. La voluntad tiene que estar por encima, porque es un acto de la razón. Entonces vos tenés que obligarte. Es como decir, me tengo que obligar a leer 1 hora por día. Entonces, para poder obligarte a leer 1 hora por día, el cerebro no quiere hacer eso, porque el cerebro es fiaca, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque trabaja las 24 horas durante todo el tiempo que vivís. Entonces el tipo quiere administrar energía, no quiere gastar energía en otra cosa. Entonces lo tenés que obligar. ¿Cómo lo obligás? Lo obligás con la voluntad. Y la voluntad es un aspecto racional. Entonces vos le tenés que decir, tenés que laburar, tenés que laburar, tenés que laburar. Entonces vos le mandás todos los días 1 hora de lectura. Entonces el tipo se resiste, pero después se habitúa. Algunos especialistas dicen que el hábito se genera después de 21 días, que un poco lo toman de lo que hace la gallina, porque la gallina no sabe que se tiene que poner 21 días para que cuando está culeca para poder tener los pollitos, pero lo hace por un hábito. Entonces ese hábito dura 21 días y se instala. Dice que cuando vos durante 21 días la conducta la haces repetitiva, eso se te hace después una conducta normal. Y vos todos los días después lees 1 hora y no tenés problema para poder seguir haciéndolo porque se te habituaste. Entonces se genera el hábito. El hábito lo tenés que generar con la repetición. ¿Está bien? Bueno,
me voy por la rama porque me entusiasmo y entonces me voy por ahí del tema. Pero ¿está clarito hasta acá? ¿Les gusta esta idea? Bueno, otra de las cosas que no hay que hacer es prejuzgar. Sí, te escucho, Cardito. No, Te profe, que escucho. está muy buena la temática. ¿Te gusta? Sí, sí, Me está bueno. alegro. Bueno, entonces, por ejemplo, otro aspecto muy importante que estábamos hablando es no prejuzgar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir prejuzgar? Suponete que yo estoy en un salón y abre la puerta un tipo. Entonces el tipo abre la puerta y yo digo, qué cara de boludo. Para adentro lo digo, ¿no? Mirá la cara de boludo que tiene. Entonces, yo pregunto, ¿tengo la información de que el tipo es un boludo? ¿Qué información tengo? Lo único que tengo es la cara que vi. ¿Qué fue lo que pasó? Y pasa Hay que un circuito mental que es un cortocircuito. O sea, recibe la información, no la procesa, no interviene en un estudio y automáticamente tiene la conducta. ¿La conducta cuál va a ser? Si yo tengo un prejuicio, que es un juicio corto, ¿qué quiere decir? No investigué el tema. Entonces yo lo veo, le miro la cara y digo, ¿ese boludo quién es? Y resulta de que no tengo información. Y ese juicio corto, ese prejuicio, me genera una conducta inapropiada. Porque ¿cómo va a ser el desarrollo? La idea es negativa. La conducta es negativa, la acción hacia la persona va a ser negativa. En definitiva, ¿cómo lo voy a tratar al tipo que pensé que era un boludo? ¿Lo voy a tratar bien? Entonces, generalmente pasan esas cosas. Y eso es culpa de un prejuicio y de prejuzgar. Entonces, prejuzgar estoy utilizando un juicio corto sin la debida información. Yo lo que tengo que hacer, porque nosotros estamos en una carrera de pensamiento, y este es fundamental entenderlo, nosotros tenemos que tener información, busquen información, y la única manera de tener información es preguntar. Las preguntas son clave para el entendimiento, para el conocimiento. El que no pregunta no aprende. Ustedes pregunten todo el tiempo, porque las preguntas son las que llevan al conocimiento. No hay otra manera. La pregunta es clave. Por supuesto, hacer buenas preguntas adecuadas a las circunstancias. No se cansen de preguntar. Las preguntas son fundamentales. Yo en otro momento que podamos y tengamos tiempo les voy a enseñar, hay como 10 o 12 formas distintas de preguntar. Se puede hacer una pregunta cerrada, por ejemplo, yo le digo a Joan Franco, ¿no? Que está mirando, le digo, ¿cómo te llamas? Es una pregunta cerrada, no le pregunté nada. ¿Dónde vivís? ¿De qué cuadro sos? Esa pregunta cerrada me va a dar información. O sea, cuando yo hago una pregunta cerrada voy a obtener siempre dos cosas. Voy a obtener información, sí o no. No tiene otra respuesta. Si yo te pregunto, Karen, ¿cómo es tu apellido? ¿Vos qué me vas a decir? Y hoy entré en el cielo del coso, qué lindo el tiempo. O sea, es una pregunta cerrada y vos me tenés que me vas a decir Vallejos. Entonces, si yo te pregunto, ¿tenés novio? ¿Qué me vas a decir? Sí. Bueno, me podría haber dicho no. O sea, esa pregunta tiene solamente dos respuestas. Una información, un dato. Anoten porque es muy importante esto. Un dato y sí o no. Si yo quiero obtener datos, sí o no, tengo que hacer una pregunta cerrada. Ahora, si yo hago una pregunta abierta, le digo, ¿qué opinan del amor? Todas las personas pueden decir cosas distintas. No estoy haciendo una pregunta cerrada, estoy haciendo una pregunta abierta. Por lo tanto, esa pregunta me lleva a que yo empiezo a descubrir conocimiento de otras personas que me van a opinar sobre eso. Depende de la calidad, la información, la experiencia, la cantidad de conocimiento que tenga la otra persona, es la cantidad de cosas que me va a comentar. ¿Está bien? Entonces, porque por ahí otro me puede decir, es malo, es bueno, es lindo, pero se queda ahí nada más. No es rico eso. Por eso que la lectura, y a partir de lo que yo les decía, de instalar el hábito, a ustedes los va a ayudar muchísimo. Porque ustedes son
jefes que se están preparando, muchachos. No son personas cualquiera. Ustedes van a ser jefes a corto plazo. Pero ojo que es corto plazo. Y un jefe tiene que tener información, tiene que tener conocimiento. No puede ser una persona que no sabe leer. Yo a veces veo a algunos jefes que me da lástima, y esto se lo tengo que comentar, no pueden leer un escrito. Inclusive a veces veo funcionarios del gobierno que no pueden leer. ¿Por qué? Porque nunca leen, entonces tienen que leer y no saben cómo leer. Y queda feo eso porque es horrible. Eso automáticamente van a aparecer prejuicios del otro lado tratándote de pelotudo porque no sabés leer. Entonces ustedes tienen que invertir en eso, en la lectura. Te da conocimiento, te da vocabulario y te da la posibilidad de que vos puedas hacerle frente a un montón de cosas porque ustedes van a ser jefes. No están estudiando solamente para trabajar, porque ustedes son en el corto plazo, son jefes. Ustedes fíjense que ustedes se jubilan antes de los 50 años. Y los muchachos que tienen 49 años son inspectores generales. ¿Sabes cuántos años te falta? 20 años. O sea, en 20 años una persona llega a un puesto altísimo. ¿Me entienden? De los 20 a los 40 y pico, 25 años. Ustedes terminan la carrera a 25 años. En 25 años vos sos un capo a nivel nacional, porque conseguís una alta jerarquía. Y eso se va a dar por los conocimientos, por todas las cosas que vos estás haciendo. Profe, queda un minuto de clase, de Zoom. Bueno, listo. Igual invertimos bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿les gustó? Después la próxima redondeamos algunas cosas, yo le